Excelente observación, profe. Esa cita es una de las evidencias más claras que ofrece Elena G. de White acerca del momento en que Moisés escribió Génesis, y lejos de contradecir la Biblia de Estudio Andrews, la complementa. Veámosla paso a paso. ¿Qué afirma exactamente Elena G. de White? La frase clave es, open quote, allí, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió el libro de Génesis, close quote. La palabra allí se refiere al lugar mencionado inmediatamente antes, open quote. Los largos años que pasó en medio de las soledades del desierto, close quote. Es decir, en Madián, durante los 40 años como pastor, antes del llamado de la zarza ardiente. Por lo tanto, según Elena G. de White, Moisés comenzó a escribir Génesis durante su estancia en Madián. ¿Contradice esto a la Biblia de Estudio Andrews? No necesariamente. Hay que distinguir dos cuestiones diferentes. Harun. ¿Cuándo comenzó Moisés a escribir? Según patriarcas y profetas, open quote, durante los 40 años en Madián, close quote. 2. ¿Cuándo quedó completado el Pentateuco? La Biblia de Estudio Andrews habla del Pentateuco completo, no únicamente de Génesis. Es perfectamente posible que Génesis comenzara a escribirse en Madián. Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio fueran escritos durante el Éxodo y el peregrinaje. El Pentateuco se completara durante el siglo XV a.C. Así, ambas afirmaciones pueden armonizarse. ¿Por qué escribir Génesis precisamente en Madián? Aquí aparece una enseñanza muy profunda. Observe lo que dice Elena G. de White, open quote, meditando acerca del trato de Dios hacia sus padres, close quote. No dice que Moisés estaba pensando en Egipto, dice que meditaba sobre Abraham, Isaac, Jacob, José, las promesas del pacto. Precisamente esos son los temas de Génesis. Es decir, Génesis nace de una profunda reflexión espiritual sobre la historia de los patriarcas. ¿Por qué era el mejor lugar? En Egipto Moisés era un príncipe. En Madián era un pastor. En Egipto estaba rodeado de ruido. En Madián había silencio. En Egipto aprendió la ciencia de los hombres. En Madián aprendió la voz de Dios. Por eso Elena G. de White dice que, open quote, los ángeles celestiales derramaban su luz en su derredor, close quote. Es una descripción de un ambiente de revelación e inspiración divina. ¿Qué significa bajo la inspiración del Espíritu Santo? No significa que Moisés inventara la historia. Significa que el Espíritu Santo dirigió la selección, organización y redacción de la información revelada. Moisés podía conocer muchas tradiciones familiares transmitidas desde los patriarcas, pero la inspiración garantizaba que lo escrito fuera exactamente lo que Dios quería preservar para todas las generaciones. ¿Cómo armonizar esta cita con el método histórico? Una forma equilibrada de entender ambas fuentes es la siguiente. Durante los 40 años en Madián, Moisés, bajo la inspiración del Espíritu Santo, redactó o comenzó a redactar el libro de Génesis mientras meditaba en la historia de los patriarcas. Después del Éxodo, continuó escribiendo los acontecimientos que él mismo vivió. Éxodo, Levítico, Números y al final de su vida Deuteronomio, dando forma al Pentateuco completo. De esta manera, la afirmación de Elena G. de White acerca de Génesis y la referencia de la Biblia de Estudio Andrews al Pentateuco pueden entenderse como complementarias y no como excluyentes. Síntesis pastoral. Hay una lección espiritual muy hermosa en esta cita. Dios no esperó a que Moisés fuera un gran líder para convertirlo en escritor inspirado. Comenzó a prepararlo en el anonimato de Madián. Mientras cuidaba ovejas, Dios le permitió contemplar la historia de la creación, la caída, el diluvio, los patriarcas y el origen del pueblo del pacto. Antes de conducir a Israel por el desierto, Moisés aprendió a caminar con Dios en el desierto. Ese orden no es casual. Primero vino la comunión, después la misión. Primero la formación espiritual, luego el liderazgo. Es un principio que sigue vigente para todo creyente y para todo líder cristiano. Las obras más duraderas para Dios suelen nacer en los lugares de silencio, oración y dependencia del Espíritu Santo. Excelente pregunta, profe. De hecho, esa es una de las preguntas geográficas más interesantes del Pentateuco. La respuesta corta es, Madián sí era una región desértica,
pero no era un desierto completamente estéril como solemos imaginar el Sahara. Era un territorio apto para el pastoreo nómada. Imag 1. ¿Dónde estaba Madián? La tierra de Madián se encontraba al este del Golfo de Acaba, en la actual Arabia Saudita noroccidental, extendiéndose probablemente hacia el sur del Sinaí. No era una ciudad, sino una región ocupada por tribus nómadas descendientes de Madián, hijo de Abraham y Setura, Génesis 25, 1-2. 2. ¿Era un desierto? Sí, pero la palabra desierto en la Biblia no significa necesariamente un lugar cubierto únicamente de arena. En hebreo muchas veces describe una región, poco poblada, con lluvias escasas, llena de montañas y valles, wadis, con vegetación dispersa, apta para el pastoreo. Es muy diferente de imaginar enormes dunas sin vida. 3. ¿Cómo sobrevivían las ovejas? Aquí está la clave. Los pastores del Antiguo Oriente no criaban ovejas en un solo lugar. Eran pastores trashumantes, es decir, caminaban continuamente, buscaban nuevos pastos, seguían las lluvias estacionales, aprovechaban los valles donde crecía hierba, conocían perfectamente dónde había agua. Por eso Moisés podía llevar el rebaño hasta el otro lado del desierto. Éxodo 3:1. No permanecía en un solo sitio. No, los wadis. Uno de los elementos más importantes del paisaje de Madián eran los wadis. Un wadi es un valle seco durante gran parte del año, pero cuando llueve, brota agua, nace vegetación, aparecen flores, crece suficiente hierba para alimentar rebaños durante semanas o incluso meses. Los pastores conocían perfectamente estos lugares. También había oasis. Además de los wadis existían manantiales, pozos, oasis. Recordemos que cuando Moisés llega a Madián, Éxodo 2, encuentra precisamente un pozo. Eso ya nos indica que era una región preparada para la vida pastoril. Number 6. Jetro era un hombre rico, la Biblia dice, open quote, Jetro, sacerdote de Madián, close quote. Pero además poseía numerosos rebaños. Eso significa que conocía perfectamente las rutas de pastoreo. Un pastor de esa época podía recorrer decenas de kilómetros buscando alimento para sus animales. 7. ¿Por qué Dios llevó allí a Moisés? Aquí aparece una hermosa enseñanza. En Egipto Moisés había aprendido arquitectura, astronomía, administración, estrategia militar. Pero en Madián aprendió algo distinto: observar la naturaleza, depender de Dios, caminar largas jornadas, conocer montañas, encontrar agua, conducir rebaños. Sin saberlo, estaba aprendiendo exactamente lo que necesitaría 40 años después para conducir a 2 millones de israelitas por ese mismo tipo de terreno. Síntesis pastoral. Madián fue la universidad práctica de Moisés. No era un jardín exuberante, pero tampoco un desierto absolutamente muerto. Era una tierra áspera, de montañas, wadis, pozos y pastizales estacionales, donde un buen pastor debía conocer el terreno, las fuentes de agua y los tiempos de las lluvias. Allí Dios transformó a un príncipe en pastor. Y precisamente porque aprendió a conducir ovejas por un territorio difícil, estuvo preparado para conducir al pueblo de Dios por el desierto hacia la tierra prometida. Esa escuela del silencio y de la naturaleza fue también el ambiente ideal para que bajo la inspiración del Espíritu Santo comenzara a escribir el libro de Génesis, preservando para Israel y para el mundo la historia de los orígenes.
utilizando el método Entiendo lo que leo en sus tres niveles y la estructura, el emparedado. Vamos a trabajar en el programa 248 cada una de las subdivisiones en las que está constituido el libro de Génesis. Por ahora, en este programa 247, veamos cómo está subdividido y cuál es el versículo más importante, o sea, el versículo que recoge el contenido de la subdivisión.